Bueno, bienvenidos a otro programa. Como siempre, yo soy Natasha y a mi lado está Lucas. Y hoy tenemos como invitado a Christian Eulerich, que es ingeniero con una especialidad en la industria gráfica. Pero también, por ejemplo, es autor de libros como Mi pelota tata y actualmente está escribiendo otro libro. ¿Cómo te definirías vos actualmente? Antes que nada quiero saludar y agradecer la invitación. Eh, bueno, ¿cómo me definiría? Yo digo que hoy sigo siendo un ingeniero, pero tal vez mucho más soñador, romántico, eh, y bastante incomprendido. ¿En qué sentido incomprendido? Incomprendido desde querer explicar mi historia, Sí, de cómo yo eh, tengo una historia tal vez como la mayoría de las personas, de los ciudadanos, de los empresarios, sí, que hacemos cosas que hacen todos, como ir al colegio, ir a la universidad, hacer alguna que otra especialización y por sobre todo conversar con todas las personas que están en todos esos espacios. eh, y querer hablar de cómo eso a lo mejor uno en algún momento de su vida ve como que no fue o no es tal vez la mejor alternativa o existen otras posibilidades. Eh, y eso cuesta muchísimo porque son conversaciones que generan, son conversaciones embarazosas, son conversaciones que generan angustia, son incómodas, ¿verdad? Porque hay mucho de revisarse a sí mismo y de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, yo estoy por cumplir 50 años y las personas que son o que están más conmigo tienen esa edad. Y a esta edad, la mayoría de las personas buscamos más nuestra tranquilidad, ¿verdad? Ya disfrutar un poco lo que se hizo claro. que estar moviendo el piso, ¿verdad? Cuesta cambiar la forma de pensar de Sí. repente o de hacer las cosas. Pero yo creo que para todos es así, en todas las edades. Cuesta, cuesta pensar, porque eso también es algo que descubrí leyendo, ¿verdad? Hace poco, hace unos meses, que para pensar diferente hay que sentir distinto, ¿verdad? Uno no puede pensar diferente si no siente antes eso mismo de una manera distinta, ¿verdad? Claro, sí. Y ahí hay un gran tema también bueno, que forma justamente parte de esto que hablé recién, ¿verdad? En todo ese trayecto que todos tenemos en el mundo, ¿verdad? De que Sí, nos van haciendo algo. Hay un componente muy importante que es que se nos declara a nosotros como personas racionales. Entonces todo el tiempo estamos creyendo que una reunión es racional, que una conversación con una persona es una respuesta racional a algo. Pero yo, por ejemplo, hoy creo que somos seres emocionales, ¿verdad? Y que tal sí, vez usamos la razón, en el mejor de los casos, para justificar esas emociones que tenemos, ¿verdad? Porque primero sentimos y después... claro. Tiene sentido. Bueno, y me gustaría, para poder comprender cómo vos llegaste como a esta forma de pensar, iniciar por el primer capítulo, digamos, de... Yo tengo entendido de que vos fuiste después del colegio a estudiar a Alemania, a Ujú. Berlín, y entonces vos estudias ingeniería, ¿verdad? Estudié. ¿Y cuáles eran tus perspectivas? O sea, ¿qué vos pensabas que iba a pasar al volver? ¿Tenías pensado volver al país cuando estabas estudiando allá? Sí, yo tenía que volver. Eh, yo pertenezco a otra generación y entonces éramos o somos, ¿verdad? Me considero todavía muy obediente, Ya, ¿verdad? Así como fui obediente al sistema, fui obediente a mi familia y a mí se me dijo, vos tenés que venir a continuar este esfuerzo familiar, esta empresa familiar, entonces me fui y sabía que tenía que volver. Eh, eso. perfecto. Y una vez que llegas, ¿qué pasa? O sea, inmediatamente ya te metes en esta empresa Sí. familiar. Yo trabajo ahí, trabajé ahí desde los 12 años más o menos, que siempre nos llevaban a trabajar en las vacaciones. Sí, Y yo los últimos 2 años del colegio, en ese entonces había hasta sexto curso, sí, sería como los últimos 2 años de la media, yo me iba al colegio de mañana y trabajaba de tarde, ¿verdad? Mi familia entiendo. estaba pasando por un momento difícil y entonces mi tío, que tenía mucho poder, decide eso y bueno, así que trabajé siempre ahí.
me voy a Alemania, vuelvo y directo nuevamente a la imprenta, ¿verdad? Ya. Sí trabajé también allá mucho, en muchísimos lugares, en distintas profesiones. Ujú. Trabajé en imprenta, pero también fui mozo, trabajé en el área de la construcción, ¿verdad? Como estudiante. Eh, sí, y volví y me metí de lleno a la empresa familiar. Genial. ¿Y cuáles fueron así los primeros trabajos que tuviste que hacer dentro de la empresa, digamos? Eh, yo estaba dedicado al área de producción, Ya. ¿verdad? A Sí. mí se me presionó muchísimo para volver lo antes posible. Por eso yo mi tesis empiezo y termino en Paraguay, Ah, ok. ¿verdad? Y después me voy a defender. Eh, y mi primer, o sea, lo primero era eh, un poco lo más loco que hay, ¿verdad? Ujú. Que recién ahora me doy cuenta, ¿verdad? Es como que te envían a una cultura distinta y quieren que vos traigas eso acá, Sí, ¿verdad? Y eso imposible es. Porque no tiene que ver con ideas que puedas traer de afuera, sino tiene que ver con las creencias y las cosas que pasan acá. claro, el contexto es totalmente distinto Sí. al final. Pero para eso te envían, ¿verdad? Y Ujú. eso es lo interesante también, ¿verdad? Muchísimas personas, o sea, muchos salimos afuera Sí, para ver algo distinto y después venir acá y traer eso acá, ¿verdad? claro. Y vine un poco con esa idea, pero muy rápido, muy rápido empieza el proceso de aclimatarte con las costumbres, ¿verdad? Sí, Eh, y es fuerte porque ahí empiezan a escucharse los discursos estos dominantes que realmente son lo que yo creo nos definen muchísimo. El paraguayo no quiere trabajar, el ñembotabí, ¿verdad? Que hoy tengo una sí. nueva teoría sobre eso también, que es ser ñembotabí realmente. Y todo lo que te van diciendo que es un problema y que vos tenés que Ujú. venir a vigilar, controlar, Sí, impedir eso. sí, Eh, y, y bueno, esa era mi función, ¿verdad? Aprender, escuchar eso de mi tío que me... Pero mi tío claro, claro. es... O sea, mi tío sería un empresario más nomás, ¿verdad? Entiendo. Cualquier empresario habla, yo creo que de esa forma. Yo mismo también hablé después porque aprendí, hablé de esa forma. Y bueno, esa era mi función, estar ahí y vigilar todo el tiempo, ¿verdad? Controlar, Sí, vigilar. Y es un lindo rol, ¿verdad? Porque otro refrán interesante, por ejemplo, el ojo del amo engorda al ganado, mm, ¿verdad? Entonces es como que vos te volvés casi imprescindible. Yo sé entiendo. todo, yo hago todo, yo entiendo todo y todos los demás no entienden nada, no saben nada Claro, y pobrecitos, ¿verdad? Entonces yo tengo que correr detrás de todo y controlar todo sí. y mirar todo y cosas así. Y eso también de cierta forma crea una barrera, o sea, es como que ya no le estás viendo a los empleados en este sentido como una persona más. O sea, creo que en ese sentido lo es más Exacto. como algo que tenés que controlar para que se beneficie el trabajo, pero tengo entendido que vos, una vez que fuiste avanzando dentro de la empresa, te fuiste dando cuenta de que a pesar de que iban bien las cosas, eh, no era lo importante, digamos, por ejemplo, lo que se estaba haciendo o los procesos que se llevaban a cabo, estar controlando, sino tener más en cuenta la felicidad de tus empleados. Sí. ¿Y cómo te fuiste dando cuenta de eso? Eh, bueno, voy a tratar de hacerlo, sintetizar lo más Sí, que se sí. pueda. Y voy a poner algunos ejemplos porque es importante, ¿verdad? Una de las primeras cosas que yo quise hacer siempre fue lo que se hace en Alemania, que es normal, es que cuando una persona recibe un pedido para imprimir, la persona anote, registre todos los tiempos que le lleva hacer eso, ¿verdad? Para que Sí, vos puedas entonces ver, bueno, en cuánto tiempo tal persona puede imprimir tal cosa, ¿verdad? Y claro. obviamente todo el sistema de ellos, los empleados, estaba construido para no hacer eso, ¿verdad? Y que yo entendía como una desobediencia, entendía como un desagradecimiento, entendía Sí, como una falta de respeto, ¿verdad? Hoy entiendo de un lugar totalmente distinto, pero sí. en ese momento era así. Eh, Después también, obviamente, fuimos la primera imprenta en Paraguay con el sistema de gestión de calidad. Obviamente digo Mm, porque era parte también de que yo venía de allá y el sistema hizo. En ese entonces era sí, lo máximo. San Piropo lo debía tener. Y así muchas cosas debimos tener y tuvimos, porque era así como que siempre falta incrustar algo nomás, ¿verdad? Eso de que traes de afuera y metes a la fuerza en un lugar. claro. Gravísimo error, pero hacemos todos.
metemos algo, porque nos dicen Claro. otros que funciona. Pero lo interesante es que en ese proceso a mí me presionaron también mucho a que yo me meta en el mundo gremial, en la Unión Industrial Paraguaya. Estuve muchísimos años ahí, 12 años, y ahí también vuelvo a fortalecer, se vuelve a reforzar todos los discursos, porque ahí Claro. es todo lo mismo. El paraguayo no quiere trabajar, el gobierno también nunca funciona, siempre el gobierno es un gran problema. Eh, pero ahí yo descubro una cosa que a mí me encanta, una beta que había, yo no sabía, que es estar con jóvenes y Sí. contarle a ellos cosas. Y todo empieza con una campaña anticontrabando que genera, que arma la UIP, que lanza la UIP. Y yo, como tenía en ese entonces 26 años, me eligen a mí con un compañero que tenía 28, que Sí. nos vayamos a los colegios a hablar del contrabando. Y, Entiendo. y ahí yo empiezo a relacionarme con los jóvenes. Eh, Esto fue en el 2003 más o menos que empezó. sí, puede ser. Porque yo leí una entrevista que hiciste con ABC en el 2006, donde te preguntaban sobre este proyecto. Sí, Y voy a leer una cita de ese entonces, que dice: creemos que si los jóvenes comprenden que si seguimos permitiendo que en el país la actividad ilegal continúe prosperando, sus consecuencias no solo se verán en las industrias, sino que se transferirá a toda la sociedad y principalmente a ellos, porque significará menos empleos para los futuros profesionales. Esto ya fue hace 15 años. ¿Y vos pensás que ahora esto cambió un poco o se sigue necesitando? no, yo tengo una perspectiva totalmente distinta de eso. Sí. Pero es como que ahí ya Ahí es como que la empezó... ilegalidad Sí, es algo que hay que vos tenés que atacar, que vos tenés entiendo. que controlar, Sí. llámese policía, leyes, todo lo que sabemos, ¿verdad? Ujú. Hoy pienso distinto, hoy no es la forma, no es la manera, ¿verdad? Entiendo. Y pienso así también porque me remito a lo que veo, no es que yo soy un ente separado del mundo que quiere descubrir algo distinto, yo lo que veo es que nada funciona, Sí, entonces algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces claro. eso es parte de eso que yo también creía en ese momento. Ya. Pero para responder eso que me preguntaste anteriormente, Sí, sí. ahí yo descubro con ellos esa beta, después eso termina, ¿verdad? Termina la campaña y yo ahí empiezo a transformar mi charla, pero nunca dejo de irme a los colegios. Y al final de mi charla, o sea, el último año de mi charla, que fue en el del 2019, porque el 2020 no se pudo, ya es una charla totalmente distinta, donde yo lo que hago es trato de abrirle los ojos a los jóvenes. Eh, bueno, y el cambio se produce, voy a decir, que es muy importante, es cuando a mí me toca una charla en el colegio ISATE, y una profesora se acerca y me cuenta respecto a la situación de un joven que ella ya me había comentado a mí, que era un chico brillante, ¿verdad? Y que después, por alguna razón, la profesora, perdón, el chico decae en su rendimiento escolar, mal. Y nadie entendía por qué, ¿verdad? Y bueno, yo tengo ese espacio con los jóvenes, termina y me encargo de que ese joven, yo pueda hablar con él. Sí, Y él ahí me cuenta de que, para resumir, es que su papá cambió de trabajo y antes trabajaba cerca de su casa, entonces él le buscaba el colegio, almorzaban juntos, ¿verdad? Y estaba en la casa. Pero el nuevo empleo que tiene ya no le permite, ¿verdad? Porque queda lejos de su casa. entiendo. Y ahí el papá salía muy temprano de la casa y volvía muy tarde. Y cuando y conversando con él, ¿verdad? Que habrán sido 15 minutos, que siempre hago eso también, ¿verdad? Porque ahí uno descubre la realidad un poco. Pasa que eso fue muy fuerte para mí porque yo le pregunto, ¿dónde trabaja tu papá ahora? Y él dice, en una imprenta. Ah, Entonces ya. ahí es donde lo único que quise ya es cortar la conversación, ¿verdad? Porque Sí, tenía miedo que me diga, creo que se llama sí, Zapirópolo. sí, sí. Y bueno, él se va y ahí ahí empieza un tema en mi cabeza, ¿verdad? Como que se volvió más personal Sí. ahí. Y todo lo que le estaba pasando a él, yo dije, ¿qué pasa si realmente su papá trabaja en San Pirópolo? Y yo nunca pregunté dónde vive, cuántos hijos tiene, qué de su vida. Sí, Y ahí yo me doy cuenta la relación directa que tiene el mundo de las empresas, por ejemplo, voy a decir ahora entre paréntesis esto, porque a lo mejor no da el tiempo para hablar, con la formación de un joven, no con la educación, porque la Ujú. educación es otra cosa. Es un tema también interesante de hablar,
Porque lo que le está pasando a él influye en su formación. Sí. Porque la función de un colegio, una universidad, es formarnos. Esa es su primera responsabilidad, no educarnos. Cuando ese joven se va al baño y el baño está sucio, educa. Sí. Cuando la maestra grita, educa. Pero su función primera es formar. Entonces ahí yo me doy cuenta cómo yo estoy interfiriendo en la vida de un joven. Y ahí es donde, ese es el clic en mi vida que empieza a darme la vuelta a todo. Sí, como que te das cuenta de que va más allá de la empresa, o sea, como que hay varios factores que se están uniendo. Y que yo con mis decisiones puedes estoy, alterar, estoy sí. sí. Yo estoy, a lo mejor ese niño, por ejemplo, que no sé cuándo, bueno, hoy tendrá, eso habrá sido hace 8 años por ahí. A lo mejor yo tengo algo que ver con la historia de él. Sí, De hoy que no le quiere más a su papá, o de que odia las empresas que quedan lejos y solamente busca cerca de su... No, no sé, porque un poco la vida es eso, ¿verdad? Claro. Todo está entrelazado. claro, claro. Y sí, entonces es como que empezás a ver que no se puede controlar tan fácilmente la vida de las personas porque, como decís, somos seres emocionales y de repente actuamos más por lo que sentimos que por lo que decimos, como vos estabas escribiendo en tu nuevo libro. ¿Y qué otros elementos pensás que influyen, aparte de esta distancia que tenía, por ejemplo, el papá de su casa, del trabajo? ¿Qué otros factores influyen en la felicidad de los empleados? Cuando a mí me tocó hablar, cuando yo estaba hablando con él, Sí. algo que hice inmediatamente, hacer un efecto espejo, ¿verdad? Ujú. O sea, yo le miro a él, me miro a mí ya, ¿verdad? Entiendo. Le miro a él y le miro a su papá. Entonces, su papá es él también. Porque Sí. a lo mejor su papá también está mal por esta relación, ¿verdad? Porque hay muchos padres, vivimos en una sociedad machista, donde a lo mejor el padre tiene un rol distinto, ¿verdad? Pero este puede ser un padre que le afecta la relación cercana que ella no tiene con su hijo, ¿verdad? Y a lo mejor por eso él decae su rendimiento, cada uno en su entorno, en su contexto, ¿verdad? Él en el colegio y el papá en la imprenta. Claro. Entonces él se equivoca, por ejemplo, no cumple con los procedimientos, no cumple con lo que tiene que hacer porque tiene un problema. Y ahí también quiero hacer porque eso también me ayudó a mí a lo que descubrí que también me ayudó muchísimo, que es la diferencia entre causa y motivo. Hay una frase espectacular para eso que dice, hay muchas causas para un asesinato, pero jamás motivos. O sea, la causa de algo es una, pero el motivo es otra, ¿verdad? Entonces, yo puedo matarle a alguien por celos. Es una causa. Pero ¿hay motivo para matar a alguien? No. Entonces, la causa, si yo me siento a evaluar un libro mal impreso, por ejemplo, por esa persona, veo que la causa es que él no siguió el procedimiento de impresión. Esa es la causa. ¿Y qué hacemos generalmente todos los empresarios y en general todas las personas? Lo que hacemos es mirar la causa de los problemas, porque es lo mecánico, ¿verdad? No, algo que pasa ahora, ¿verdad? Entonces yo directamente digo, ¿qué pasa? No completó el procedimiento, porque veo y me doy cuenta, cierto, acá, vos no controlaste la densidad del color. Sí, Por favor, presta atención. Te voy a dar un premio si mirás. sí. Pero El- eso al final no soluciona el problema principal. El problema de Estamos fondo hablando. es la relación con su hijo. Sí. Ese es el motivo. Y juntos los dos se le llama razones. Ujú. ¿Cuál es la razón? Tenés causa y motivos para algo. Eso es esa diferencia de palabras, por eso yo en un capítulo hablo de eso. Qué lindo hubiera sido que me expliquen eso a mí, a la vez a ustedes, con un ejemplo. Para darte cuenta que nosotros tenemos que aprender a mirar los motivos en las cosas, no las causas. La causa es muy superficial. Ujú. Eh, entonces, eso afecta, para responder a tu pregunta, eso afecta el sentir de ese papá, ¿verdad? Entonces, él no se va feliz a trabajar. Claro. Como también, por ejemplo, una persona podría ir cansada al trabajo por estar preocupada, no haber dormido a la noche. Son muchos que es la factores. realidad, que es la realidad de miles y miles y miles y miles de trabajadores en nuestro país y en toda Latinoamérica. Ujú. No tienen vida, porque teóricamente se dice 8 horas dormir, 8 horas trabajar y 8 horas vivir, Sí, ¿verdad? Y acá la mayoría hoy está, si vos consideras desde que sale de su casa hasta que vuelve,
fácilmente más de 15 horas. Muchísima gente trabaja 12 horas y por nuestros sistemas urbanos y el transporte y todo lo que nos pasa, fácilmente tener mínimo 2 horas para que una persona llegue a su lugar de trabajo. Completo, de hora, ida y Sí, vuelta, a veces sí, 3 también. sí, totalmente. Entonces, esta conversación que vos tuviste es como que afectó mucho tu forma de pensar. Sí. ¿Y eso fue como un cambio interno solamente o ya empezaste a implementar cambios a partir de eso dentro de la empresa? No. Eh, eso fue eso fue algo que a mí me movió. Sí, Pues yo todavía no, todo lo que yo hablo hoy así, yo no hablaba en ese momento así. Eso fue solamente una señal de que yo soy parte del problema, ya, ¿verdad? sí, Pero, pero es fuerte porque yo me iba, y todavía, cuando eso era más joven, ¿verdad? Y a medida que uno va creciendo, va teniendo más experiencia, vos te vas como afianzando más en lo que crees, en lo ujú, que pensás, ¿verdad? Por eso se dice sí, opiniones correctas y creencias verdaderas, ¿verdad? Porque el que opina siempre cree que es lo correcto y opina. Pero es para su opinión, no es la mía. Y la claro, creencia también es verdadera. Verdadera para vos, claro. ¿verdad? Y desde ahí hablamos todo el tiempo. Y eso es lo peligroso, ¿verdad? Eh, Me olvidé la pregunta. Si vos empezaste a implementar ya los Ah, sí. cambios, No, tardé mucho en... ujú, O sea, yo calculo más o menos 6 años. O sea, no tardé 6 años en empezar los cambios, sí, pero van 6 años de eso. Y por ejemplo, eso que me llevó a lo concreto, empecé más o menos hace 4 años en la empresa. ya, Así, concreto. Pero eso también no es un concreto de un plan, ¿verdad? Eso también quiero que se entienda. No es que se dio cuenta de algo, le llamó a fulanito porque fulanito tiene esa forma de hacer. No. sí, Lo que yo me doy cuenta de esto que hablamos, de que las personas son personas que sienten, ¿verdad? sí, Primero, lo que me doy cuenta es de que lo que haya que hacer hay que construir con la gente, ¿verdad? Y esta es una empresa familiar y no es que en mis pensamientos yo le tengo inmediatamente a mi hermana o a mi mamá al lado, ¿verdad? sí, Pensando igual. O sea, yo también tuve un claro, trabajo y un claro. proceso con ellos. De Como que, primero yo entender y yo compartirla a ellos, ¿verdad? claro, Toda esta forma donde, donde básicamente nuestra nueva ética relacional, o sea, eso que creemos que es lo mejor, una ética, ¿verdad? En nuestra relación tiene que ver con que primero nos relacionamos, primero sentimos, ¿verdad? Y después, desde ahí vamos a construir procedimientos, sistemas, vamos a hablar de lo que pasó, porque salió mal. Pero siempre va a ser desde que hay un otro que piensa distinto a mí. claro, entonces como que primero tenés que convencer también para que los demás puedan comprender, o sea, cómo te estás sintiendo en ese momento y lograr realmente un cambio, porque supongo que tampoco dependía solo de vos tomar esa decisión de empezar a cambiar las cosas. Porque todos piensan como yo, o todos pensamos relativamente igual en términos de que yo me siento con él y yo le pido que él haga algo. Sí, Él es mi compañero de trabajo, ¿verdad? Y realmente él no me soporta a mí, ujú, porque yo una vez le traté mal, porque una vez le contaron algo, ¿verdad? Y eso sí, ocurre todos los días, ¿verdad? Todo el tiempo estamos sintiendo cosas, pero él jamás me va a decir. claro, Entonces vamos a estar trabajando juntos por 10 años en una relación que mantiene oculto sí, muchísimas sí. cosas. Como que hay un resentimiento de repente de fondo. Hay un resentimiento, hay cualquier sentimiento, Ujú, ¿verdad? sí, Y hay tres que bloquean al ser humano, así un poco para culpa, miedo y vergüenza. Esos son los tres así más potentes. Eso rebosa en las organizaciones, en las ujú, familias, o sea, ni siquiera en la organización, en nuestras casas. Nuestros hijos tienen vergüenza, se sienten culpables. Eh, Mientras vos no hablas de eso, eh, podés traer miles de sistemas, incrustar. Y eso ocurre en Alemania, en Europa también. ¿Verdad? No es que sí. allá me enseñaron esto y yo vine y acá nomás no hacemos. Solamente que, bueno, después podemos hablar también de eso. Ellos funcionan de una manera distinta, Sí, eso ¿verdad? también me interesa conversar contigo, o sea, porque es como otra cultura ya, pero también hay algunos problemas que de repente acá yo creo que hay un poco una relación de cercanía y ahí es un poco más como distante, digamos, la relación más profesional. ¿Y qué fue lo que notaste vos en Alemania de diferencias? En Alemania,
En Alemania lo que ocurre es que o sea, yo creo que las personas allá, eh, o sea, está muy relacionado con el lenguaje también. Eso Ujú. también es algo que descubro también hace poco, ¿verdad? Hace algunos años. Sí, El lenguaje un rol protagónico fundamental en las relaciones. El lenguaje construye el pensamiento, se dice. sí, Hay un autor, un filósofo, Ludwig Wittgenstein, que dice que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. O los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Uno cuando habla, construye cosas, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, yo justamente estaba me estaba tocando hablar con una persona que trabaja en nuestra empresa, ¿verdad? Que es facilitador. Así le llamamos nosotros ahora a los jefes. sí, No tenemos más jefe, gerente, todos somos facilitadores. Y él me dice, en un momento dice, sí, porque ellos saben que yo les quiero como hijos. Y ese lenguaje, eso que él dice, construye una realidad para él, que a él le hace sentir bien. sí, Ellos me quieren porque saben que yo les quiero como hijo. Y a ellos le dije, espera un ratito, vos no sabés eso. Eso es lo que vos construiste en vos. claro, Y ellos no te van a decir que realmente te odian. Entonces el lenguaje es demasiado importante. Y nosotros decimos muchas cosas y realmente hablamos con personas iguales a nosotros. Entonces si yo me claro, paro y sí, hablo con él y le digo, el paraguayo no quiere trabajar. Y él piensa igual y dice, sí, la verdad que no quiere trabajar. Entonces yo me voy y le veo a Fabricio tomando tereré, viste, no quiere trabajar. sí, sí, claro, Se cerró el círculo a otra cosa. Me llama al celular y ya. Y eso que pasó tiene un poder gigantesco en mi cerebro, porque el cerebro lastimosamente funciona así. ujú, No tiene otra forma, no es capaz de meter eso en un lugar o decir, espera un poco, no uses el tereré de Fabricio como un reforzador de lo que dijo Natalia. claro, No, el cerebro toma eso así y guarda en un lugar y se refuerza el modelo. Y eso todos los días. Después de abrir el diario, lo mismo pasa con los políticos, ¿verdad? sí, Esa es la... Bueno, y eso yo me doy cuenta, ¿verdad? Ahí también empiezo a cuidar mucho las palabras. Cuando alguien por ejemplo, me pregunta algo, yo ya no quiero más decir, te voy a responder o te voy a explicar. Pues si no parece que yo... O sea, si yo te explico a vos, ¿qué hay detrás de eso? Que yo entiendo y vos no entendés. claro, que vos sabes más que yo al final. Y no es Sí, así. sí, Yo te puedo compartir mi visión de lo que vos me estás preguntando, pero yo no tengo por qué responderte a vos. Vos te puedes responder a vos misma en todo caso. Pero bueno, son todas... las maestras explican, ¿verdad? Por eso se enseña. Y no es que nos muestran cómo aprender, ¿verdad? Que es muy diferente. No sé tampoco no sé ya que me preguntaste, no, pero pero me interesa mucho eso que estás diciendo, o sea, me para parece vos como muy, periodista, sí. sí, sí, está muy Sí. interesante. Como que cuesta también un poco cambiar de perspectiva, porque siempre, como decís, queremos reforzar nuestras creencias y alrededor nuestro, aunque pasen cosas que sean contrarias a lo que pensamos, es como que preferimos ignorar o buscarle la forma de, como para que eso sea otra vez algo que refuerce lo que pensamos todo el rato. Hay experimentos interesantísimos en internet de los años 60 Sí. que has de conocer seguro. Sí. Ya escuché algo sobre eso, creo, sí. Bueno, y entonces, ¿cómo empieza a ocurrir este cambio en la empresa? O sea, ¿cuándo llegas a ese punto? ¿Pasaron más cosas o fue Y esa las primera cosas, alarma que no, seguía sonando? es increíble, eso también uno cuando va siendo más viejo se da cuenta, es increíble cómo los astros se alinean, ¿verdad? Ahí es donde uno cree que hay una fuerza, porque vos decís, por algo me encontré con ese niño, ¿verdad? Con ese joven, Sí. por algo la maestra me contó, ¿verdad? Uno Ujú. cree así en, no sé si todo es casual nomás, ¿verdad? Eh, y después, bueno, me tocó justo traer tan una persona por primera vez. O sea, yo también, por ejemplo, me di cuenta en este proceso, es algo fundamental, es el tema de la función de recursos humanos en la empresa. Ese también es un tema, y todos son cosas que refuerzan el modelo, ¿entendés? Entonces, Sí, por eso que hoy yo cuando le miro a mis colegas, yo ya no me enojo más, porque tantas cosas hay alrededor que lo único que te hacen es decirte, vos estás bien, vos estás bien, vos estás bien, vos estás bien, seguí, seguí, seguí. Y yo me miro y yo era así también. Entonces, recursos humanos, por ejemplo. Recursos humanos en el mundo entero está visto como un área que lo que hace es se encarga de las personas. sí, O sea, si Fabricio es un boletero, te vas a recursos humanos, ¿verdad? Si Fabricio se porta mal, talento humano le confecciona una amonestación. Y en el mejor de los casos, ¿quién está al frente de talento humano? Una psicóloga organizacional.
que a lo mejor tiene muchas de las cosas que yo estoy hablando, pero no tiene el poder. Y sabe que Sí. entrando y estando unos meses, y ahí también puedo aprovechar para otro discurso dominante importante, la escoba Sí. nueva barre bien. Habrás escuchado ya, ¿verdad? Ya escuché. Eso también es una idea así como que para explicar esto de talento humano, ¿verdad? Que Fabricio empieza a trabajar con nosotros y viene con toda la onda, ¿verdad? Sí. Y se esfuerza. ¿Por qué se esfuerza? Porque él está llegando a un lugar donde él quiere demostrar lo que él puede. Y viene y cree en el entorno, cree en los jefes, ¿verdad? Y más si es joven. Sí, sí. Y bueno, Fabricio necesita 3 meses para darse cuenta cómo funcionan las cosas en ese lugar. Y ahí él apaga su motor o baja de revoluciones. Entonces, no es Fabricio la escoba que deja de barrer. Sí. Es el entorno que le muestra a él, ¿verdad? De que al pedo te vas a forzar. Como Porque que acá Lucas es hijo del dueño. Sí. Natasha es la prima de la sobrina de una amiga de la dueña. Y fulanito está súper así. Parece que tiene una relación con el jefe. Entonces no tiene nada que hacer. Más que hacer nomás lo que tenés que hacer. Y a lo mejor si sos muy inquieto, Fabricio ya empieza a buscar un trabajo nuevo. Claro, como que hay mucha decepción a lo largo del proceso. Esa es la razón de la escoba nueva que barre después Sí. mal, ¿verdad? Y bueno, y talento humano un poco viene a reforzar todo eso porque la psicóloga tampoco tiene todo el poder y también se da cuenta enseguida cómo son las cosas. Necesita trabajar Sí. y no va a ser una revolucionaria porque le van a decir afuera. Claro, claro. Vos vas a hacer lo que nosotros te decimos. Y algunas cositas te vamos a aceptar. ¿Qué querés hacer? Ay, déjame hacer una dinámica para fortalecer las ganas de innovar. Dale, métele. Ah, y ¿sabes que escuché un programa de innovación? Tráeme ese, por favor. Último programa que salió en Sí. Estados Unidos. Ese tráeme. Vamos a hacer eso acá. Y yo, dueño o propietario, me encanta. Y le veo a la gente ahí con el Sí. programa. Sí. Y todo bola, todo mentira. Entiendo. O sea, como que al final hay como una cuestión de poder también ahí, porque Sí. a pesar de que esta psicóloga tenga todas las ganas de cambiar las cosas, al final también es parte de este sistema que se está creando y es muy difícil que ella pueda realmente crear un cambio. Y hay una cosa interesante también ahí, que como todas las profesiones hay corrientes. Sí. Y en la psicología también hay corrientes causa-efecto mecánicas, así como dije la causa, ¿verdad? Sí. El conductismo, el psicoanálisis. Entonces, los psicólogos también, te cuento, hasta hoy se forman así. O sea, esa psicóloga que se va, también a lo mejor cree que hay que traer nomás un método y ya está. Nuevas corrientes que se llaman sistémicas, postestructuralistas, empiezan a valorar las voces de todos, ¿verdad? Y una cosa que pasó que ayuda a esto es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba destrozada, se le pidió hasta a las personas que estaban en estos centros de atención con personas con graves trastornos, Sí. esquizofrenia, los neuróticos, o sea, todas las personas se les saca afuera y se les pide que trabajen para ayudar. Y los asistentes sociales, ni siquiera los psicólogos, las personas que están con ellos en el día a día empiezan a darse cuenta de cambio en la conducta de estas personas. No se habla acá de curarse, pero descubren de que el entorno puede influir en el comportamiento de una persona, incluso. Sí. Entonces ven que pasan cosas fuera, en un contexto distinto, donde le piden trabajar, donde valoran lo que hace, a estar encerrado en un mal llamado manicomio, Sí. ¿verdad? Entonces parece que el modelo refuerza el problema que tiene. Claro. Y ahí empieza una nueva visión de que a lo mejor el problema no es tratar de solucionar su problema, sino es ver cómo él se relaciona y cómo el entorno se relaciona con él. Y ahí se habla también de que Importante la conducta que yo tengo con él le define a él. Sí, totalmente. Me hace acordar esto a lo que estaba escuchando hace poco sobre, por ejemplo, cuando tenemos un familiar, por ejemplo, un abuelo que tiene Alzheimer o que está con demencia y nosotros queremos, por ejemplo, si te dice algo que está mal o piensa que, por ejemplo, está vivo su papá, que tiene que ir a hablar con su papá y te está diciendo eso, esa persona realmente tiene ese pensamiento y vos diciéndole... Y ese sentimiento. Y ese sentimiento, totalmente. Y entonces vos diciéndole, por ejemplo,
No, tu papá ya se murió hace mucho, estás confundiendo las cosas. Es como que vos otra vez tratás de controlar a esa persona para sentirte bien vos. Pero lo que estás causando es que esa persona se sienta mal otra vez, que vuelva a sentir la pérdida de su padre. Entonces, lo que estaban diciendo es que muchas veces, como nosotros, como ellos no pueden controlar lo que sienten o lo que piensan, y nosotros sí tenemos esa posibilidad porque entendemos que están con una enfermedad, es mucho más fácil que le digamos, ¿y qué le querés decir a tu papá? Como que seguirle la corriente para que no tenga esa decepción, porque ya está pasando suficiente, porque de cierta forma también ya se da cuenta de que tiene un problema, de que está enfermo, y en vez de hacer que se sienta culpable, por ejemplo, como tratar de lidiar con eso para que el proceso sea más sencillo para esa persona. Me parece muy Yo, importante. por ejemplo, pienso cuando hoy escucho personas con trastornos mentales Sí, o con trastornos, eh, eh, yo pienso que todos somos, o sea, yo creo también que que tengo esquizofrenia. mm, Yo también, porque al final todos nos imaginamos y sentimos cosas. Lo que pasa es que nosotros nomás sentimos de una forma que es lo legal. ¿Se entiende? claro, sí, Entonces, yo vengo y digo de que tu papá ya se murió. sí. Porque es una emoción que yo tengo, que me enseñaron a que yo tengo que decirte eso, ¿verdad? Ujú, Y es una forma también de estar avasallándole a él, ¿verdad? claro, Cuando él supuestamente, él nos avasalla a nosotros cuando él dice que le quiere a su papá, ¿verdad? O al sí, sí. modelo, a la... Entonces al final, yo tengo un cuñado que tiene síndrome de Down. Ujú, Y yo, por ejemplo, le escucho a él y le veo mucho a él y aprendo muchísimo de él porque él es un ser humano sin esos miedos. claro, Él te dice todas las cosas, yo te quiero. Él te dice, yo tengo una discapacidad. sí, Y yo, por ejemplo, digo, todos tenemos discapacidades. Es más, en las empresas hoy hay muchísima más discriminación con las personas sin discapacidad que con discapacidad. mm, O sea, al que tiene una discapacidad porque es visible, se le trata de una forma. Pero él no tiene ninguna, yo le discrimino, yo no le pregunto, yo no le consulto, yo le dejo en visto, yo le sí, dejo en doble check azul. Esas son todas formas de ser violento también. Porque si el otro me escribe algo, es porque siente, porque espera que vos respondas algo, ¿verdad? claro, No, yo voy a decir cuando te voy a responder. Y desconecta el doble check azul. ¿Verdad? Me tocó hablar con una persona que se quejaba, ¿verdad? Un empresario, sí, se quejaba y ahí se me vino a la cabeza y le dije, vos hablas de confianza y vos no tenés habilitado el doble check. Tú mm, querés que tu gente sí, o sea, claro, pero él no se daba cuenta de eso. Bueno, así estamos en miles de cosas todos los días que pedimos cosas que nosotros mismos no hacemos, ¿verdad? claro, sí. Qué importante la empatía también en el lugar de trabajo, como poder entenderle a la persona, no pensar solo en tu forma de ver las cosas. O sea, como que si pudiéramos ver un poco más allá de lo que está en nuestra cabeza, sería todo mucho más fácil al final. Pero cuesta. Y ahí también hay un video, es algo en YouTube que le voy a enviar de un psicólogo español Sí, que él, por ejemplo, hace una espectacular, es porque él explica que la empatía realmente es imposible. O sea, uno no se puede poner en el lugar del otro. Eso es irreal porque sí, para ponerme yo en el lugar de Lucas, yo tengo que conocer cada detalle de su vida claro. y cada sentimiento. No es que él me cuenta algo, ay, no, estoy en tu lugar, Sí, sí, es ¿verdad? imposible. Es Sí, sí, imposible. sí. Pero eso, ¿a qué te puede llevar? Como explica ese psicólogo o psiquiatra que dice él que cuando vos haces público eso, cuando vos haces presente eso con Sí. el otro, entonces, ¿qué pasa? Él me cuenta lo suyo, yo le cuento lo mío, Mm, ¿verdad? Respetamos cada uno lo de cada uno y construimos juntos algo nuevo, ¿verdad? sí. Porque si yo tengo que ponerme en su lugar, entonces él vale más entonces. Ujú, Empezamos otra vez, ¿verdad? claro, sí, sí. No, vos tenés que ponerte en el mío, no vamos a poner vamos a ponernos los dos. Pero Entiendo. es decir que es como en la empresa, ¿verdad? Yo soy el gerente general. ¿Y cuál Sí. es mi sueño? Quiero mandarle a estudiar a mi hijo, a todo mi hijo afuera. Y eso Ujú, cuesta mucha plata. sí, Genial. ¿Y cuál es el sueño de él? Que es un trabajador, operador de máquina. claro. Y mi sueño es terminar mi casa. El desafío es que Sí, su sueño con el mío convivan en San Pirópolo. claro. Pero eso tiene que estar hablado, tiene que estar expresado. Yo tengo que verla a él, que para eso él está conmigo. Ujú,
No está porque necesita ganar plata nomás. O no está porque está desesperado. Él tiene un sueño. Y un sueño no es más importante que el otro. Y es lo que le va a mover. Si yo llego a un acuerdo con él va a dar todo de él en la empresa para alcanzar su sueño. Va a Y estar yo voy a mucho más lograr el mío también con el motivado. de él, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, eso requiere una... Porque ahí, por ejemplo, ahí ya el segundo paso inmediato es, esperamos, Cristian, voy a empezar a preguntar el sueño a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero esto no es una fundación, Cristian, Ujú. por favor, déjate de joder, no. Acá se viene a laburar, loco. Y genial, es porque está bien, vamos, y que labure nomás. Pero él va a decidir cómo va a laburar, él va a decidir cómo va a trabajar, Sí. él va a decir, no avisarte que esto se está por caer. Y después yo voy a venir y liar, ¿por qué es lo que no me avisas? No Ujú. ves, pico. Ahora que hablamos que mires. Y él me va a mirar así. Y no me va a decir nada. Ujú. Y ahí yo voy a reforzar, no, viste, el paraguayo no te responde nada. Sí. Qué bárbaro. Y ya le hablé. ¿Por qué es lo que no me dice? Dios mío. Ujú. Y vos también decías que cuando vos te preguntan sobre esta nueva forma de pensar, siempre son como los empleados, pero nunca otros empresarios. Sí. Y qué difícil tiene que ser para vos tener esas conversaciones con ellos, porque vos decís que, por ejemplo, yo te escuchaba decir que vos sentís el compromiso de dar lo que te dieron. Eso me parece muy importante y creo que eso también influye mucho en lo que vos haces por otras personas, como ir a hablar a colegios públicos o también vi que ayudas a emprendedores. Pero eso no es algo que hacen todos los empresarios, porque una vez que vos como que estás cómodo donde estás, cuesta mucho ver más allá. Entonces, contanos un poco de experiencias que tuviste tratando de hablar con otros empresarios sobre esto, porque como vos decís, hacen falta más mentores que ayuden a las personas, pero cuesta mucho que ellos vean más allá de la familia, de su trabajo y de sus hobbies. Y como que más allá de eso, ya les cuesta mucho, ya es mucho esfuerzo. ¿Y cuáles fueron tus experiencias hablando sobre esto con ellos? Primero quiero decir que hay hermosos programas de mentoría. Y, de hecho, yo así le conocí, por ejemplo, al boyero, a Matías. Ujú. El tema con todo esto, Natalia, Sí. es que lo que pasa es que tiene que ver con mi historia también, ¿verdad? No es que yo soy un iluminado sino que a mí me pasaron cosas a lo largo de mi vida que hacen que yo, con lo que traje ya de antes, o sea, yo tenía, por ejemplo, cosas que me pasaron, por eso a mí me tocó lo que me dijo el estudiante. Sí. ¿Y por qué a mí me tocó la historia con el estudiante? ¿Y por qué yo decidí irme a colegios públicos? ¿Y por qué decidí irme a hay una historia de hechos, ¿verdad? Que van pasando que me llevan a mí al lugar donde estoy hoy, Ujú. ¿verdad? Y otras personas no tienen esa historia que yo tengo. Entonces, Sí. cuando yo les hablo a ellos, ellos no es que no quieren, ¿verdad? Ellos no comprenden como yo comprendo. Y además, hay muchos reforzadores que les sirve a ellos también para sentirse bien en no escucharme a mí. Uno de ellos, por ejemplo, es que la misma economía, tiene mucho que ver con la economía también, ahora que no hablamos todavía de eso, pero la economía habla del desarrollo económico y habla del desarrollo humano, ¿verdad? Y eso no está bien explicado. Ujú. Y sobre todo, el desarrollo económico está explicado de una forma como un supuesto para el desarrollo humano. O sea, tiene que haber Sí. crecimiento para que haya dinero Ujú. y ese dinero te va a permitir desarrollo humano. ¿Y ese desarrollo humano qué es? Y si vos lees y buscas en internet te vas a dar cuenta que empieza a hablar de una cantidad de cuestiones. Es como que afuera del trabajo, en tu vida vos te vas a desarrollar. Te vas a ir te vas a poder ir al súper, vas a elegir a qué club querés participar, que el Sí. ser humano tenga la libertad de elegir, Ujú. que pueda verle a otros y poder decidir qué quiere. Hay una serie de definiciones. Eh, y entonces vos, ¿cuál es tu rol como empresario? ¿Verdad? Y eso también Sí. está, por ejemplo, en los proyectos de factibilidad económica, en los proyectos de factibilidad de un proyecto, de algo que vos querés hacer. Yo quiero abrir una fábrica, no sé, va a costar $3 millones. Uno de los puntajes más altos que tiene el estudio de factibilidad es cuántos puestos de trabajo vas a generar. Ya. No las relaciones que vas a generar Sí. en esos 300 puestos de trabajo. Sí. Y vos podés generar 300. Yo conozco muchísimas. San Pirópolis genera 200 puestos de trabajo.
y hasta hace poco con una forma de relacionarnos que no suma en nada al bienestar de las personas. Pero ahí vos podés elegir otra vez. ¿Quién soy yo para ocuparme del relacionamiento de esas personas? Yo tengo que darle techo y comida a ellos. Sí. Y ellos que hagan su vida a otro lugar. ¿Qué día van a hacer si trabajan 12 horas? O sea, Claro. Esto de techo y comida es muy fuerte, Natasha. O sea, nos sentimos orgullosos. O sea, yo, por ejemplo, digo, viajo a Alemania, traigo máquinas nuevas, produzco innovación, me entrevista al diario, Sí. muestro una etiqueta nueva que hicimos. Y encima de todo eso, 200 puestos de trabajo, 200 familias que multiplico por 5 como promedio. Ahora son 5 por... 1000 personas viven gracias. Es fuerte eso. Sí. Y está bien, es importante eso, ¿verdad? Y ahí donde yo entro le digo, no es todo. ¿Y cómo él va a entender eso? ¿De qué estás hablando, Cristian? ¿Cómo Sí. no es todo? ¿Qué más querés? Y ahí yo empiezo con todo lo que estamos hablando. Y si no vivió lo que yo viví, si no experimentó lo que pasó, si no habló con él, Sí. no sé si empezar a hablar, ya probé de todo yo. A veces empecé a hablar del joven, ¿verdad? Sí. No, es difícil conversar porque es una emoción, ¿verdad? Claro. Y esto es una forma de ser. Sí. Por eso que es tan difícil. Porque la gente a mí me pregunta, bueno, ¿cómo se hace, Cristian? Y no hay un procedimiento. Vos tenés que construir el procedimiento. Es una forma de ser, no de hacer. Y el empresario está acostumbrado al hacer. Quiere que le des un plan. Pásame los próximos. Deja de hablar tanto y tráeme tu plan. ¿Cómo Sí. es? No tengo. Entonces no funciona tu idea. ¿De qué me estás? O sea, vos querés hacer algo y no sabes cómo. Y encima estudiaste en Alemania, soy ingeniero. Vos te estás volviendo loco, Cristian. Y sinceramente tenés una ensalada en la cabeza. Mezclas todo. Hablaste de un desastre de tu cabeza, Gerard. No sé. Así no te va a seguir nadie. Esas son las cosas que me dicen. Es bastante fuerte, sí. Me imagino que es muy difícil tener esas conversaciones. Sí. Pero también necesario, o sea, Monólogos realmente son. sí, me imagino. Me imagino. Y hay dos cosas que me vienen a la cabeza del porqué de esto, como tratando de ponerme en el lugar de ellos. Es primero, pienso como en el privilegio, que es algo que nosotros, yo por lo menos siento bastante. Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos hacer este podcast tiene mucho que ver con el privilegio que tenemos. O sea, tenemos la posibilidad de conseguir un micrófono, de poder tener acceso a internet, de saber lo que es un podcast porque estamos consumiendo todo el rato. Pero, por ejemplo, una persona que está Limpiando vidrios en la limpiando calle. vidrios en la calle no va a poder llegar a esto que estamos llegando. O sea, para nosotros es muchísimo más fácil. También nosotros venimos de un colegio privado, por ejemplo. O sea, es como que por el hecho de haber nacido en una familia, nuestra vida ya está formada de una forma. Pero obviamente que la gran mayoría de los habitantes de este país no tienen esa posibilidad, ¿verdad? Pero el problema creo que es también que como que tomamos todo muy personal de repente nosotros, o sea, las personas en general. O sea, yo pienso, yo tengo privilegio, pero yo también soy una persona que sufre, o sea, yo también pasé por muchas cosas en mi vida, decimos. Porque el sufrimiento de esa persona es mayor al mío, o sea, yo también sufro, no es que todo es fácil para mí. Entonces es como que nos cuesta aceptar muchas veces que estamos en una posición en la que las cosas no nos cuestan tanto de repente, solamente por el hecho de haber nacido donde nacimos, digamos. Y no sé qué vos pensás de eso. Tal cual. Ese es uno de los temas que yo hablo en mi libro, es el privilegio. A nosotros nos define el lugar donde nacemos. Esa es una diferencia, por ejemplo, con Europa. Sí. Bueno, con algunos países en Europa, que vos, no importa dónde nazcas, realmente bastante depende de vos, ¿verdad? Y acá no, acá depende como vos dijiste. Los privilegios que nosotros tenemos, así como dijiste, son realmente impresionantes, ¿verdad? Y más en este tipo de países. Esto que dijiste, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad? No nos damos cuenta, eso también es algo que yo hace poco descubrí. Sí. Lo que significa nacer sabiendo que sos escuchado, por ejemplo. O También. sea, nosotros somos personas que levantamos la mano y se nos escucha. Sí. Y yo como jefe, entre comillas, ¿verdad? Ni qué decir. Y ya tomás como algo normal eso. A vos no te gusta algo, decís. Claro. Pero miles y la gran mayoría de las personas no tienen ese privilegio de ser escuchados nomás, ¿verdad? Y lo que significa Sí. tragar y después ver una cantidad de cosas, noticias, fotos, memes.
Eh, y es interesante esto también porque hablando ahora, por ejemplo, esto a mí me tocó varias veces en los semáforos estar con personas, ¿verdad? Y yo siempre doy. Sí, Y no fue una sola vez, una persona dice, yo no doy, ¿verdad? eso ¿Y por se qué no escucha das, mucho, sí. verdad? Y ahí empieza, y ahí nuevamente yo me peleaba antes, ahora ya no, bueno, y trato así un ratito y ya me callo, ¿verdad? Porque Ujú. ya no puedo seguir con eso porque eso también me hizo tener mucha gente que hoy me evita, Sí. ¿verdad? Yo hay lugares donde yo veo que él me vio y yo veo que él se va por otro lugar, porque no Ya, quiere, porque a lo mejor le mandé un WhatsApp y me dijo, ay, Cristian, me encanta tu forma de pensar, tenemos que juntarnos, pero nunca llega ese día, ¿verdad? claro. Eh, Me dice, él, y te cuenta una historia de que él supuestamente tiene un amigo que le ofreció trabajo a esa persona Ujú. y que le dijo, ¿vos querés trabajar? Sí, te espero mañana a las 7 de la mañana en mi oficina. Obviamente, esa persona que está en la calle, que ni siquiera tiene ropa, zapato, no está preparado para irse a las 7 de la mañana a una oficina. Entonces yo lo que le Claro, dije a esa claro. persona, le dije, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa, le dije. Yo mañana tengo una reunión Ujú. en un banco X porque hubo un caso de falsificación de cheque y quiero que me acompañes. Y yo te voy a dar a vos esta parte que quiero que hables quiero que hable aparte de la composición de nuestro papel, Ujú. los componentes ópticos visibles e invisibles a los rayos ultravioleta. Quiero que hables, y entonces la persona me dice, como yo no sé de eso, me dice. Ujú. Bueno, la misma cosa, esta persona no sabe de lo que vos le estás hablando. Vos naciste en una familia que viste que tu papá se esfuerza, que viste que vos aprendiste y eso es educación. Sí. Esa es la educación, no lo que se da en el colegio. Ujú. Entonces, a vos te lleva a creer que si te levantás a las 7 y trabajás en un lugar, eso es correcto. Pero Sí, eso sos vos. Él no tuvo eso. Él no claro. sabe si tuvo mamá, papá. Eh, pero no, es una comprensión, ¿verdad? Así como ese muchacho no comprende, ¿verdad? De qué tiene que hacer para salir adelante y que su preferencia de vida, eso también es muy importante. Las personas desarrollan preferencias de vida. Ujú. Para poder sobrevivir uno prefiere cosas. Y Sí, mendigar es una preferencia. Uno decide, el cerebro funciona así de acuerdo al entorno y una serie de cosas. Y es un preferir de él. Y ujú. una persona que está al otro lado te hace como una preferencia. Y es lo que él sabe hacer. Él no sabe hacer otra cosa. Así como vos tampoco no sabes irte conmigo a hablar en ese lugar. Y aunque Claro. yo te diga, bueno, no hables de los cheques porque es conocimiento, pero vos vas a hacer la introducción, no te vas a ir porque no es tu mundo, nunca te fuiste a un banco desde ese lugar, ¿verdad? Sí, Entonces es incómodo para vos. Es la misma cosa lo que le pasa a él. ¿O por qué los niños que son llevados de la calle a un orfanato se escapan? No son inteligentes. Porque sí. se le da comida y techo. ¿Y por qué se va? ¿Qué vamos a decir? Que es burro. No, Ujú. es lo que él no se siente seguro. Su Claro. seguridad es afuera, Sí, en el riesgo, sí, en la sí. calle, bajo un cartón. No esto. Claro, no se tiene en cuenta tampoco Ujú. eso. Porque de repente pensamos, bueno, le estamos ayudando a este niño, pero no es tampoco la forma correcta de hacerlo. O sea, creo que hay muchas formas, o sea, muchos pensamientos que hay que cambiar en ese sentido. Y también la otra cosa que se me ocurrió, que por ahí puede ser, es que nos cuesta mucho como admitir que nos equivocamos, que nuestra forma de ver las cosas no es la correcta y que también nosotros podemos cometer errores, ¿verdad? Porque muchas veces el orgullo nos gana en ese sentido. Entonces es muy difícil decir, bueno, sí me equivoqué, tengo que cambiar las cosas, tenés razón, y como cambiar el pensamiento es algo que nos cuesta muchísimo a los seres humanos. Y más cuando estamos como en una situación donde ya no son fáciles ciertas cosas o ya tenemos ciertas comodidades y salir de eso es normal, creo también que a la gente le cueste. Pero sí, muy importante. Y también me interesaba hablar de los jóvenes en el mundo laboral, porque es algo que nosotros, por lo menos creo que vemos desde nuestra perspectiva, ahora que estamos terminando la facultad y de repente es muy difícil para los jóvenes empezar a trabajar por esto que estábamos diciendo de que no se tiene la experiencia suficiente. Y las empresas te piden experiencia para que empieces a trabajar,
pero solamente tenés formación, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer los jóvenes en ese sentido? O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿Seguir especializándonos? ¿Empezar a trabajar en otra cosa donde de repente sí es más fácil conseguir trabajo, pero ahí salir ya del rubro que nos interesa porque no conseguimos trabajo en ese rubro? ¿Qué pensás sobre eso? Híjole, esa es una pregunta. Es complicada. Es complicado Sí. porque si respondo les puedo decepcionar Ujú. no, perdón, no es decepcionar, les puedo frustrar. Eh, o sea, algunos datos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, eh, siempre digo que si yo pudiera retroceder el tiempo, ¿verdad? Estudiaría o psicología, o filosofía, o antropología. Porque el 90% de nuestro tiempo nos pasamos con intenciones de querer hacer cosas con otros. Sí. O incluso que otros hagan cosas por nosotros, ¿verdad? Ujú. Y no nos da ninguna herramienta. Yo me acuerdo muy bien, yo tuve un semestre de psicología una vez por semana en Berlín, en Alemania, Sí. y me enseñaron, no sé, la teoría de la cáscara de cebolla, ¿verdad? De que adentro está el yo y bueno, y todas esas cosas, ¿verdad? Eh, es demasiado importante eh, la, la, la mirada humana y entender cómo el cerebro funciona, ¿verdad? Y pues sobre todo, en mi época no hubieron los avances que hay ahora. Ahora hay avances gigantescos en el tema de la neurociencia por las tecnologías que tenemos a disposición. Y una de ellas, por ejemplo, que para mí es fundamental, es que se descubre que, por ejemplo, cuando vos ves, cuando una persona ve la bombilla o esto así, Sí. creo que solamente 20% del procesamiento de significar esto para vos tiene que ver con lo que vos ves. El resto es todas tus experiencias y vivencias con el mate, Sí. ¿verdad? Si alguna vez tu papá te tiró Un termo. un termo por la cabeza o siempre te retaba con el mate en la mano, para vos tiene un significado distinto. Sí. Y ni hablar entonces si después eso llevas al plano de lo conceptual, ¿verdad? ¿Qué concepto tenés de la justicia, de la violencia, ¿verdad? Eh, y entonces eso define muchísimo la forma de percibir que tenemos las cosas. Em, yo, por ejemplo, hoy si me preguntas, lo que menos me interesa es lo que la experiencia que la persona tiene, porque ya veo lo que la experiencia que trae va a ser de organizaciones que yo hoy ya no quiero. O Ya. sea, si yo pudiera hoy llenar de jóvenes una empresa nueva, Sí. lo haría, porque ustedes vienen 0 kilómetros, Ujú. ¿verdad? Y justamente no nos damos cuenta los empresarios que eso que te piden que vos traigas es lo que va a perpetuar el modelo de no hacer nada Claro. distinto. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay que tratar, si se puede, de construir empresas nuevas, ¿verdad? Con esta metodología, ¿verdad? Sí. Con encontrarte con la gente en un lugar donde todos hablan, donde todos opinan, donde todo se le escucha, ¿verdad? Ujú. Y escucharla a todos no significa que vos no quieras ganar plata. Ya me pasó también eso a mí, pues Sí. la gente cree que me estoy yendo a ser socialista, comunista, ese tipo de Ujú. cosas. No, yo quiero seguir ganando dinero, ¿verdad? Sí. Pero quiero que todos ganen. Entonces eh, hay que tener, eso es lo que yo estoy tratando, ¿verdad? Yo estoy tratando lo más rápido posible de mostrarle al mundo o a Paraguay Sí. que hay otra forma de ganar dinero sin caer en ninguna de esas etiquetas que la gente te quiere poner. Igual escuchándole a todos, considerándole a todos, se puede ser rentable, se puede ser eficiente, eh, pero para todos, Ujú. ¿verdad? Porque San Pirópolo era rentable o es rentable y es eficiente, ¿verdad? Pero Sí. cuando vos te vas, basta que te vayas y te sientes con uno de nuestras personas. Bueno, hoy está un poquito mejor ya por todo Sí. esto que estamos haciendo, pero en cualquier empresa te puede ir y no. Multinacionales también, porque he hablado también, ¿verdad? Ciertamente el ambiente y muchas cosas son mejores, pero la persona se siente un número, por ejemplo. Eso te dicen, todos te dicen Sí. eso. Se gana bien, pero no existís. Mm. Entonces, hay que mostrar que se puede. Claro. Hay que mostrar de alguna forma, yo estoy haciendo esto, ahora ustedes pueden hacer otras cosas, o podemos conversar que se puede hacer juntos para mostrarle a los tradicionales y a los jóvenes que van a ir teniendo más poder cada vez, de que hay otra forma. Lo que pasa es que los jóvenes también tradicionales, como yo también en mi momento,
escuchamos lo que el papá y la mamá nos dice, ¿verdad? Y ahí ya empieza el modelo otra vez a reforzarse. Como que hay un riesgo también de repente en ese sentido, o sea, como que no es tan fácil romper todo ese sistema que ya está creado. Es dificilísimo, ¿verdad? Sí, sí. Y otra cosa también interesante que hay que decir es que otra cosa que confunde mucho son todos estos métodos que hay. Mm, Por ejemplo, el sistema de gestión de calidad es un método, es sí. un estándar, es una forma. Vienen personas y te dicen, así vas a hacer las cosas, acá está todo por escrito, ¿verdad? Eh, y entonces vos ni pensás y decís, entonces ahora yo voy a tener calidad. ¿Verdad? O ahora vamos a ir en busca de la calidad, o ahora vamos a Sí. mejorar la calidad. Y vos haces una... Nosotros hicimos 11 años de eso. 11 años tuvimos la ISO. Yo cancelé la ISO en el 2019 porque me di cuenta que es una mentira. Y cuando yo empiezo a hablar, en toda Latinoamérica es lo mismo. Todos maquillan 3, 4 semanas antes empiezan a correr. Arreglen todo, limpien todo. Y es cultural eso, ¿no? Es que con la ISO nomás siempre estamos ocultando cosas. O sea, yo me siento a hablar acá y yo no te voy a contar todo lo que yo pienso. Ujú. Yo te voy a contar en función a qué vamos a hablar. Y vamos a hablar Sí. del salario mínimo. Sí. Y vos estás yo quiero solucionar este tema del salario. Y te voy a contar algunas cosas. Todo no te voy a contar porque desconfío de vos. Y de él y Sí. de él. Y ahí ya empieza el problema. Uno tiene que sentarse y yo soy libre de decir, vos desde dónde vas a hablar. Yo voy a hablar de que cada vez quiero ganar más plata. Ujú. Genial. Yo respeto eso. Y vos desde dónde vas a hablar, ¿verdad? Y a lo mejor él es un sindicalista y dice, voy a hablar desde que estoy harto de la explotación. Sí. Pero pongamos las cosas sobre la mesa. Pero no así, vos querés, sí, yo quiero. ¿Verdad? Como me pasó, por ejemplo, hace 2 años, le escribí a unos colegas empresarios industriales. Porque yo por ejemplo, me siento muy, muy responsable de Cateura. Pues yo Sí. soy una imprenta. Sí. Yo genero basura. Ujú. Yo genero embalaje. Entonces, cuando yo miro Cateura, digo, 99% de Cateura es basura del sector privado. Sí. Y le escribí a 2, 3 personas importantes en Paraguay, ¿verdad? Ujú. Industriales, ¿verdad? Y lo primero que me cuentan es lo que cada uno hace en su barrio, en su zona, en su ciudad, desde la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Ujú. Todo un tema también ese. ¿Y qué le voy a decir? Le voy a juzgar. Y ellos están convencidos que con eso vamos a estar mejor. Y no vamos a estar mejor. Porque el problema es lo que se juntan Cateura. Claro. Bueno, y no tuve éxito. Ni siquiera una reunión pude lograr que se junten conmigo a hablar de qué vamos a hacer nosotros cada uno con Cateura. Que no hay otra alternativa, hablando así rápido, de que cada persona que tira un embalaje, si yo te vendo leche a vos Sí. o jugo, yo, fabricante de leche, con el embalaje tengo que poner 10 guaraníes por esa caja en un lugar. Mm. Y ese se tiene que usar después para solucionar Cateura. Así funciona el punto verde, der Grüne Punkt, se dice en Alemania. Vos querés vender algo, tenés que pagar por el embalaje. Y esa plata se usa para hacer cosas con esos embalajes que terminan en los basureros, ¿verdad? Entiendo. ¿Y cuál es el mensaje que vos le dejas ahora a los jóvenes cuando te vas a los colegios públicos? Yo le hablo un poco de que sepan elegir las empresas donde se van, Sí. pero también sé que no es una cuestión de elegir, que a veces tener para elegir, ¿verdad? Claro, Porque sí. también antes quiero decir, me choca muchísimo porque vos te das cuenta también cómo hasta la maestra es bien intencionada, ¿verdad? La maestra también es un producto maestro, un producto de su contexto, ¿verdad? Y siempre estamos juzgándole a los maestros y encima le queremos relacionar con la educación. Nada que ver, ellos son responsables de la formación. Y vos te das cuenta que en su buena intención hacen lo que pueden, ¿verdad? Y le enseñan cosas que a lo mejor no es lo mejor. Pero no le puedes juzgar a esa maestra, porque está haciendo de lo mejor que puede, porque ella tampoco tiene recursos y nadie la ayuda. Claro. Yo les motivo, ¿verdad? Les digo que depende mucho de cada uno. Ujú. Les explico, por ejemplo, que hay 3 niveles de salarios. Está el salario que define el mercado, está el salario que define el jefe y está el salario que definís vos mismo. Ujú. O sea, si vos trabajas, por ejemplo, de recepcionista en un lugar, el mercado va a definir tu salario. Máximo vas a ganar salario mínimo o un poquito más. Después eso leí en un libro, ¿verdad? Ese es el que cumple con los procedimientos y hace exactamente lo que se le dice. Después está el otro, la misma recepcionista, por ejemplo, que empieza a decir
le llama a su jefe y le dice, che, te quería contar, jefe, que a mí 4 o 5 llamadas por día se me cortan. Y el jefe dice, mira un poco. Y el tipo empieza a contarte cosas que el otro no te contaba. Sí. Automáticamente ya le sacas del lugar y le decís, no, vos sos genial. Y te pone en otro lugar. Y ahí ya él te pone tu salario. Ya. Dice, vos tenés que ganar más. O incluso en ese lugar te dice, vamos a pagarte más. Porque vos te juro que sos genial. ¿Cómo avisás cosas que nadie avisó? Ese es el que busca oportunidades de mejora, se dice. Está el que cumple, el que mejora, el que propone mejora. Sí. Y el último es el que se decide su salario por sí mismo, es la persona que trabaja en un lugar y empieza a hacerse preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí hay personas que me dijeron, ¿qué va a ser de nuestra empresa cuando ya no se use más los cheques, por ejemplo? Sí. Entonces, este tipo piensa más. No es que le preocupa solamente, él ya está preocupado qué va a hacer de nosotros. Ese tipo de personas deciden su salario. Porque una persona como esa te dice, yo quiero ganar tanto. No, bueno, gracias, y se va. Porque sabe que él va a conseguir trabajo en otro lugar o vale, ¿verdad? A veces no consigue en ningún lugar, ¿verdad? Y termina siendo un emprendedor, ¿verdad? Sí. Y yo también hablé, poniendo de ejemplo acá, me tocó conversé con muchos contrabandistas. Sí. Que yo también juzgué siempre, ¿verdad? Hay muchas historias de contrabandistas que creyeron en el modelo formal. Sí. Y se fueron a tratar de trabajar y nadie les valoró. Nadie les dijo cuánto va a ganar. Nadie les dijo qué tenés que hacer para ganar más. Nadie les explicó qué oportunidades. Nada. Vos trabajás, esto tenés que hacer, chao. Y vos te haces preguntas y como no tenés espacio para hablar, trabajás nomás. Y si sos una persona un poco más despierta, no te gusta. Porque vos querés, ¿verdad? Y empezás a mudarte de lugar de empresa. Sí. Y todas son iguales. Entonces al final, ¿qué haces? Yo me voy a... Y si por ahí tenés un amigo, los astros se alinean otra vez, te dice, ¿vos qué andás haciendo? Y estoy sin trabajo. ¿Y por qué no te dedicas a vender cosas en frontera? Sí, sí. Y bueno, pero hay que conocer la historia de él, cómo él llega ahí. Claro. ¿Verdad? Y no es solamente decir, es un antipatriota. Sí, sí. ¿Verdad? Y ya le juzgo otra vez, Dios mío, ¿cómo es lo que haces contrabando? Qué bárbaro. Sí. Qué falta de amor a la patria. Y todo lo que hizo antes, no sabemos. Es como que vemos las cosas muy en blanco y negro también en ese sentido. Y ahí está, ese sería causa-efecto otra vez, ¿verdad? Sí. O la causa, antipatriota. Ya está. Sí. Entonces todos los que son contrabandistas son antipatriotas. ¿Qué otro tema tenés? Así es. Sí, sí. Pero ponete a hablar, te va a caer de espalda la historia que te van a contar. Seguramente, me imagino. Y en este contexto de pandemia surgieron otros problemas que tuviste que solucionar para mantener el bienestar de los empleados en la empresa. A nosotros, gracias a Dios, la pandemia nos afectó, pero poco, porque somos una empresa que produce cosas de primera necesidad. Pero gracias también digo porque ya nos tocó esto de las comunidades, todo esto que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y todo se decidió en comunidad. O sea, nosotros ya casi no tomamos decisiones yo solo o entre 4 paredes, entre 5. Nosotros, por ejemplo, hoy el grupo más chico que tenemos es de 16 personas. Son los facilitadores, se llama Nido. Es el nido. Sí. La gente se siente diferente cuando es escuchada, ¿verdad? Cuando cada uno puede participar. Y tomamos, sí. Por ejemplo, casi 20 personas tuvieron que irse, ¿verdad? Y fueron personas que también se decidió en comunidad quiénes se van. Sí. Hubieron personas que son nuevas que se fueron y hubieron personas que estaban hace rato, ¿verdad? Que una persona, por ejemplo, que está hace rato y no es lo que nosotros esperamos. Sí. Es culpa nuestra, no de él, ¿verdad? Y eso nos está pasando mucho ahora también porque te das cuenta con esta nueva forma, cuando las personas empiezan a hablar, empiezan a ser sinceros y entonces de repente hay 10 personas que hablan de vos. Y nos damos cuenta que al final había sido vos. Sos una persona que a lo mejor tuviste una historia, qué sé yo, sin juzgarte, pero nunca nadie dijo nada. Claro. Bueno, eso también nos pasó. Y bueno, nosotros también decidimos un monto de dinero que íbamos a destinar para sostener los salarios, para sostener las horas de trabajo. Nosotros inclusive tuvimos aumentos salariales en plena pandemia porque nos dimos cuenta en este proceso que habían personas que estaban no reconocidas. Qué bueno. Pero bueno, es una posición de privilegio la mía también porque, como te dije, ¿verdad? Es fácil hablar así,
y que me escuche alguien y diga, Dios mío, pero yo me fui al mazo. Por eso estoy hablando desde Sí, lo que nos toca a nosotros como una industria que tiene ciertos productos que hacen que nosotros no dejemos de facturar, aunque haya como un supermercado, ¿verdad? claro. ¿Y hay algo que te parezca importante que no hayamos mencionado? Yo creo que este tema de la educación es muy importante. De hecho, Sí. yo, no sé, cometí la locura. Yo envié una carta a la Real Academia Española en agosto del año pasado, donde yo solicito urgente la revisión del significado de la palabra educación, porque por culpa del significado de la palabra nosotros tenemos un meollo en la cabeza. Mm, Así de sencillo es. Si, si en el idioma alemán, por ejemplo, no hace esa, no mezcla. El ruso también no mezcla. Formar y educar. Pero vos lees en español y dice que educar es educar. Este sí, acto de... Acá no estamos educando, por ejemplo, ahora. sí, Socializar con tu entorno, con tu contexto o con otra persona. Pero también dice que en la escuela te educan, el maestro educa. Entonces ahí se arma el yaboray. Y si vos hoy le preguntás a las personas en la calle, a cualquiera, primero le decís qué problemas tenemos, te van a decir salud, educación, seguridad, vivienda, todo, ¿verdad? Después le decís, bueno, tenés que elegir uno. Pues yo tengo una varita mágica y si vos me decís a mí, ese vamos a solucionar. Te van a decir educación. Y después le preguntás, ¿quién es el responsable? Yo ya hice el test. De 10, 9,99 te dice los colegios, las instituciones, el MEC. sí, Entonces hay una confusión gravísima. Maestros, a mí me tocó tan hablar con maestros, las mamás se van y le reclaman a la maestra lo mal educado de su hijo, ¿verdad? Y eso viene de la casa o del sí, entorno, sí, no viene del maestro de la escuela. totalmente. Eh, Esa es una cuestión, y planteé también cambiar el nombre del ministerio, ¿verdad? Pero obviamente como Mm, no tienen mi vivencia, las personas importantes me dijeron, Cristian, ¿vos crees que algo va a cambiar? Y ellos ya piensan otra vez en el hacer. ¿Vos crees sí, que algo va a cambiar si vos cambias el nombre? Y claro que va a cambiar, porque si vos dejás de llamar educación, se convierte en ministerio de formación, sí, automáticamente vos, espera un poco, ellos son responsables de matemática, química, física, inglés. Pero ¿y eso de la educación, que el país necesita una educación distinta? Ya, y entonces, ¿quién es responsable ahora de eso? Y vamos a empezar a buscar a quién le claro. culpamos, ¿verdad? Sí, sí, Y ahí te das cuenta que, por eso en Alemania se llama Ministerio de Formación y Desarrollo, creo que se llama, ¿verdad? Y lo que allá sí hay, si querés tocar el tema de la educación, hay Ministerio de la Familia, en porque serio yo no ese es un sabía componente eso. fundamental. Entonces hay que trabajar la familia, pero la educación es un resultado general de muchas cosas que Claro, tenés que hacer bien para que eso pase. Y no es un fin en sí mismo de Ministerio de Educación. Y si va a haber Ministerio de Educación, que podemos ser a lo mejor los inventores o los primeros en el mundo, ¿verdad? sí, Tiene que ser un ministerio donde tienen que estar toditos representados. El colegio, los padres, los trabajadores, las empresas, porque en la empresa, imagínate, si él trabaja, si él es un trabajador en Paraguay sin privilegio va a trabajar 12 horas o 10 horas o 8 horas también, 8 horas por día en un lugar. Tremenda la educación que yo le doy a él en esas 8 sí, horas. ¿Cómo le trato? ¿Cómo le digo? ¿Qué le cuento de la empresa? ¿Le cuento cómo ganamos, cuánto ganamos o no le cuento nada? Entonces él tampoco no cuenta nada después. Si a él no le cuenta nada, ¿por qué él va a contar? Pero si yo le empiezo a contar cosas y le empiezo a mostrar el valor del conversar, de escucharle al otro, a lo mejor él, como ya nos dijeron, Cristian, lo que nosotros estamos aprendiendo hoy acá, me sirve en mi familia. contanos un poco sobre tus libros. Tu primer libro, Mi pelota tata se llama, ¿verdad? Ujú. Es sobre, tengo entendido que es sobre los jóvenes. Sí, ese es una... Bueno, ahí yo empiezo también a... A mí me hace muy bien escribir, Ujú, ¿verdad? Eso también es algo... Bueno, todos hacemos cosas primero para nosotros, ¿verdad? No queremos nomás reconocer eso, ¿verdad? Pero no, es que... Y si ayudo a los demás, hago porque yo me siento bien. Por eso ayudo, ¿verdad? sí, Pero parece que está mal decir eso. Dios mío, qué egoísta. Pero mm, hay que decir, uno hace las cosas para uno, ¿verdad? Y yo escribo porque a mí me ayuda, y ahí me di cuenta con ese primer libro porque es una forma de desahogarme al no ser escuchado, ¿verdad? Y ese libro es una perspectiva mía, porque leí hace poco otra vez mi libro, impresionante la sí, forma como voy cambiando, ¿verdad? Pero es así una... Primero habla del Paraguay, todas las cosas positivas que tiene, y después cuenta una historia que es la mía,
una pequeña novela, Ujú. y un poco la realidad de los jóvenes, ¿verdad? Hablo de un muchachito que, por ejemplo, trabaja en una estación de servicio y trabaja más de 10 horas. eh, y hago así un relato general de las injusticias que yo veo. eh, y ahí todavía yo creo en culpables. Yo creo Ya, en que hay, ¿verdad? Que hoy por ejemplo ya no veo así, ok. ¿verdad? Eso sería... Y mi libro de ahora ya es un libro más, mucho más... es un libro más duro conmigo mismo tal vez. Y Sí, estoy contando mucho de lo que estoy haciendo en nuestra organización con esto del ser, ¿verdad? Con esto sí, de tratando de compartir con mis colegas empresarios que dejen de ver cómo ven, porque eso solamente nos va a llevar o nos está llevando a que algunos nomás estén bien y otros estén mal. Entonces, y también hablo mucho del desarrollo, eso que hablé antes, porque ahí también hay, yo creo, una confusión con la literatura y cómo se nos explican las cosas que hace que el empresario parece como que, porque es empresario ya está bien, porque genera trabajo, la industria, las empresas y el trabajo es digno. Eso también es sí. una... Hay muchos trabajos que no son dignos, no es que porque el trabajo es dignidad, ¿verdad? Y cosas así. Ujú. Es un libro más... Pero que yo también decidí escribir, ese libro estoy escribiendo no para los que no me escucharon. Eso yo el libro, porque así empezó ese libro realmente. Como yo Sí, nadie me escuchaba, era bueno, ya que no me escuchaba, acá te entrego por escrito. sí. Pero cambié eso. Yo no escribo más para ellos, que son casi 75 personas con las que traté de hablar. Ujú. Yo escribo para las personas que quiero que se den cuenta de cómo vivimos y qué hacemos y cómo Ujú. cada uno es parte del problema, ¿verdad? Más privilegios tengo, más estoy comprometido con el tema. O tengo, sí, estoy comprometido con lo que está pasando. Qué genial. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por compartir hoy con nosotros, por hacer tanto por el país, por pensar más allá de las cosas. Y les invito a todos a que lean el libro nuevo de Cristian cuando salga. También Mi Pelota Tata, aunque ya no tengas ese pensamiento, pero por ahí puede servir para Sí. entender cómo llegaste hasta acá. Y eso, muchas gracias. Y cuando quieras, estás invitado para seguir hablando de este tema súper interesante. Muchas gracias a ustedes y por poder hablar, por la oportunidad de compartir mi idea y mis pensamientos.